Estás escuchando Norte 15 con Narciso Ramos y Coden Daute Radio. Entrevistas en Icoden Daute Radio. Pues 17 minutos sobre las 7 tenemos ya en la mesa de radio a Juan Siberio, portavoz de AUP Si Se Puede, en el Ayuntamiento de San Juan de la Rambla. Hacía tiempo que no lo entrevistábamos, lo hemos llamado en varias ocasiones, él no había podido venir, pero hoy sí está con nosotros. Juan, muy buenas tardes y bienvenido de nuevo a Icoden Daute Radio después de meses. Hola Narciso, buenas tardes. Nada, bien ha llegado aquí. Juan, cuéntame, para aprovechar el tiempo que sonó en la radio, cuéntame, en fin, lo más relevante. Traes muchas cosas anotadas porque han sido, me comentas, propuestas, muchas iniciativas que han presentado al grupo de gobierno, pero hazme un balance de cómo ves ahora mismo, casi acabando el mandato, después de que ustedes, AUP Si Se Puede, dejaran el gobierno de pacto que tenían con el Partido Socialista. Ustedes ahora desde la oposición hace ya pues casi 2 años, ¿no? Un año y pico largo, ¿no? Un año y pico largo, sí. Exacto. ¿Cuál es el balance que haces del gobierno que preside Ezequiel Domínguez? Bueno, en pacto con AIS Coalición Canaria. Bueno, hay algunas acciones que le han dado continuidad, que ya nosotros veníamos trabajando en ellas dentro del área de agua y que yo creo que hay que considerar positivas. Y sin embargo, bueno, esas acciones no han tenido, no han llevado a cabo una sectorización que permita saber cuáles son las pérdidas reales que se dan, por ejemplo, en la zona de medianías, tal como hicimos nosotros en el casco, ¿no? Cuando yo dirigía el área, y por lo tanto hay aspectos que desde el punto de vista técnico no se han llevado a cabo, y lo que hace de alguna manera, entre comillas, aunque insisto, es positiva esas inversiones que se han llevado a cabo, pues no prioriza esa sectorización con la instalación de contadores y con los datos y con la obtención de datos que ello daría y que nos facilitó a nosotros la priorización de aquellos sectores más complicados, ¿no? Esa es la parte en general que yo he visto más positiva. Sin embargo, bueno, hay un asunto que creo que, bajo mi punto de vista y de mis compañeros, es muy grave, y es que a lo largo del año hemos conseguido una inversión muy potente, presentando proyectos al Cabildo, incluso alguno que había redactado el Partido Socialista en el año 2012, que era la reforma de la granja escuela, con un importe de 365.000 euros, que a día de hoy no sabemos qué va a ocurrir con ello. Es una inversión que recuerdo que incluso en el mes de enero o febrero tú preguntabas al alcalde aquí, bueno, qué opinaba sobre ese asunto, y recientemente preguntamos en pleno y por lo que me responden no habían hecho ni siquiera la consulta. ¿Y qué ocurre con eso en realidad? En realidad, pues lamentablemente yo tengo la sensación de que no ha habido voluntad de luchar por esos fondos, por esos 365.000 euros, y que no entiendo cómo es posible en un proyecto de primer orden para el municipio, redactado incluso por ellos, insisto, que hemos presentado nosotros los presupuestos del Cabildo, y que no haya habido pues ni un movimiento. Ni un solo movimiento. Lo preguntamos en pleno y la respuesta es que lo habían preguntado en pleno, el grupo de gobierno lo había preguntado al Cabildo, pero que no tenían respuesta. Y bueno, pues parece ser que o desde el Cabildo no hay voluntad, o desde el gobierno no hay voluntad, o no se ponen de acuerdo, o la gestión es tan nefasta que no son capaces ni siquiera de ejecutar algo tan importante como es el sector ganadero en el municipio y agrícola, porque está vinculado a una finca de 40.000 metros cuadrados anexa, y recientemente pues la inauguración de la Casa Grande de las Rosas, que es una infraestructura. Te quería preguntar por lo que significa o va a significar la rehabilitación de esa Casa Grande de las Rosas, y luego también te preguntaré sobre una nota de prensa que ustedes nos enviaban hace un par de días, que una consulta de tu formación política
ha provocado una investigación del Cabildo sobre la pérdida de una era en el entorno de la Casa Grande, pero en principio, Sí. tu valoración al respecto de lo que va a suponer la rehabilitación de la Casa Grande de las Rosas. Bueno, la Casa Grande de las Rosas es un elemento más de esa finca que te comentaba, de la granja escuela e incluso de la cooperativa agrícola de las medianías. ¿Cuál es el fin que va a tener la Casa Grande de las Rosas? Esa es la gran pregunta, porque desde que se inauguró hasta día de hoy, esa casa está cerrada. Todos sabemos que una vivienda que permanece cerrada durante mucho tiempo empieza a estropearse. No, pero lleva un mes y medio, ¿no? Bueno, la pregunta es... No, pero digo, en mes y medio no se ha hecho, no se ha comunicado objetivos, fines para la Casa Grande. A estas alturas, que yo sepa, no. Entonces, bueno, el tiempo pasa, las instalaciones municipales necesitan de una actividad y yo valoro positivamente que se recuperen los edificios patrimoniales de este municipio. Pero claro, no hay un plan de viabilidad para que todos estos elementos que componen o que puedan ser parte del sector agrícola y ganadero del municipio tengan una salida. Entonces, no solo cuando me preguntabas cómo valoraba o de qué manera valoraba la gestión, empecé hablando de la granja escuelas con 365.000 euros, pero me quedan 190.000 euros también que conseguimos del Cabildo, que presentamos el proyecto y que todavía tampoco se sabe nada. 190.000 euros para construir un depósito nuevo porque el actual está en un estado lamentable, perdiendo agua. Parece más un estanque de riego, y muchísimos estanques están en mejores condiciones, que en la situación que está. 95.000 euros para la redacción de un proyecto, de un plan agroecológico local. Perdón, 50.000 euros. Tampoco sabemos nada. 95.000 euros para un proyecto de depuración natural, para la depuradora de las Toscas, que está perdiendo agua, que no está funcionando. Entonces hay aquí un importe de, no sé, en torno a los 600.000 euros que provienen de un trabajo ímprobo que hemos llevado a cabo en el último año y medio y que no vemos resultados. No hay información, no vemos reuniones, el grupo de gobierno no informa de cuáles son los pasos que ha dado para que estas inversiones llegaran al municipio, y creo que esto es sumamente grave, porque estamos tirando por la borda más de 600.000 euros de los que podríamos beneficiarnos en nuestro municipio. ¿Qué posibilidades hay de que estos diferentes proyectos, este crédito pase para el próximo año? Pues dependerá de la capacidad de negociación que tengan los compañeros de Sí Podemos Canarias con el Partido Socialista, para que se incluyan En el Cabildo, en el Cabildo de Tenerife, para que se incluyan en los presupuestos. Pero ¿por qué no se han ejecutado durante todo el año? Cuando el Partido Socialista gobierna en el Cabildo, gobierna en San Juan de la Rambla, tendría que haber una comunicación fluida, no, lo siguiente, en este tipo de inversiones. Por lo tanto, creo que es importante y resalto, ¿no?, que estas inversiones tengan una continuidad en San Juan de la Rambla. Por otro lado, hay un punto muy importante que recientemente también nosotros compartíamos a través de las redes, y que son los fondos del Plan Insular de Cooperación para el ciclo del agua, donde San Juan de la Rambla, en vez de destinar el dinero para saneamiento, para alcantarillado, para depuración o para abastecimiento de agua de abasto, lo que hace es que destina solo 590.000 euros del 1.800.000. O sea, a ver si yo te entiendo. El plan de cooperación municipal que lleva a cabo el Cabildo le ha destinado 1.900.000 euros a San Juan de la Rambla. ¿Para qué proyectos? En estos fondos que van desde el año 2022, 2025, sí, 2023, 2025, el objetivo de estos fondos es el ciclo del agua, tal cual. Pero con 1.900.000. Con 1.900.000 repartido en esos años para San Juan de la Rambla. ¿Qué pasa? Que el grupo de gobierno destina solo 590.000 euros, el resto para rehabilitar una antigua escuela infantil. Vamos a ver, un municipio que tiene un déficit enorme de abastecimiento de agua, con unas pérdidas entre el 60 y el 1.400.000 euros para rehabilitar una escuela infantil. Exactamente, eso es lo que está presupuestado. Una antigua escuela infantil, que es un edificio ahora que está en unas condiciones pues precarias,
Y cuando tenemos un déficit en el municipio de saneamiento, de alcantarillado, de abastecimiento de agua, en torno al 70%, ojo con este dato, el 70% del agua de San Juan de la Rambla se pierde. Por eso valoraba positivamente aquellas actuaciones que se han llevado a cabo en agua. ¿Por qué? Porque permite hacer una gestión eficiente de los recursos y de un recurso tan importante, económico, por una parte, y de un recurso tan importante como es el agua. ¿Por qué no se prioriza en alcantarillado o en agua de abasto? No lo entiendo, no lo entiendo. ¿Qué pasa? ¿Que son actuaciones que desde el punto de vista partidista, electoral, tienen más rédito que desde el punto de vista de la gestión eficiente? Probablemente sea eso. Y no hay una gestión seria y responsable. Se pierde, Juan, el 70% del agua de abasto, del agua de consumo, Hay un estudio de los depósitos. ¿Es lo que tú quieres decir? Depósitos, de la red. Hay un estudio del Cabildo en el que plantea que en torno a ese porcentaje es el que pierde San Juan de la Rambla. Por eso nosotros, cuando gobernábamos y yo dirigía el área de aguas, la prioridad fue instalar contadores, porque ni siquiera hay contadores para medir las pérdidas de agua que hay en este municipio. Los fontaneros, pues sí que saben en algunas zonas donde hay mayores roturas de tuberías, pero ¿qué pasa en aquellos sitios donde están enterradas a determinada profundidad, en una zona que es volcánica, que no resuma hacia el exterior, no rebosas? Pues que es imposible detectarlo, es imposible. Entonces, yo no sé qué tipo de gestión es la que, o qué argumentos van a utilizar ellos para defender esto, porque hasta ahora han sido largas. Hace unos 20 días enviaban ustedes una nota de prensa que publicábamos en nuestro digital, La Voz de Tenerife Norte, Juan, donde proponen una forma sostenible de gestión de los parques, jardines y barrancos de San Juan de la Rambla. Señalabas en ese comunicado que plantean al ayuntamiento la distribución del material vegetal cortado en la agricultura y que también el gobierno que preside Ezequiel Domínguez pida al Cabildo la cesión del recogido en los barrancos con el mismo fin. Explícanos un poco esto de forma más simple. Vale. Hay una cantidad de material vegetal en nuestro municipio, tanto repartida por los parques y los jardines como por los barrancos. Y esto tiene varios prismas desde el cual analizarlo. El primero es el aprovechamiento de un recurso, que es ese material vegetal, para destinarlo a la agricultura, ¿no? Estamos de alguna manera intentando que ese recurso vaya a los suelos de las fincas agrícolas. ¿Qué ocurre por lo general en las fincas agrícolas en San Juan de la Rambla y prácticamente en todas las islas, salvo en aquellas que intentan regenerar el suelo? Pues que hay un déficit de materia orgánica importante. ¿Qué conseguiríamos con esto? Pues una mayor retención de la humedad, una mejora en la producción de alimentos, una reducción de los abonos químicos al aportar este tipo de material vegetal, que cumple también una función de abono, etcétera. Por otra parte, también significa o supone una lucha contra el cambio climático. El mejorar los suelos permite la captura de CO2. Por otra parte, al tener los barrancos en unas condiciones pues, de limpieza, entre comillas, ¿no? De mantenimiento, evita los riesgos que pueda ocasionar grandes riadas o incendios, como ya ha ocurrido recientemente en nuestro municipio. Evita que esos incendios se puedan propagar desde la zona, en aquellas zonas donde hay población, o bien se dirijan hacia el monte en estos espacios, ¿no? Que pueda haber algún tipo de imprudencia y genere una desgracia, ¿no? Y en definitiva es una propuesta que nosotros creemos que es muy valiosa, pero decidieron dejarla sobre la mesa porque consideraban que estos dos puntos que vienen en el acuerdo de la moción pues eran incompatibles. Y yo realmente lo volví a preguntar, se lo pregunté en varias ocasiones y si era desde el punto de vista político o jurídico o técnico, y bueno, la respuesta siempre en algunas de las mociones que ya hemos presentado es la misma. Se repiten como un loro y no dan un argumento en el que, bueno, que se dé una explicación. Y bueno, pues decidimos pues que quedara sobre la mesa y no tengo ningún inconveniente en separar esos dos acuerdos y presentarlo como dos mociones, pero lo que me llama la atención es que, bueno, que no hay una respuesta clara a determinadas afirmaciones que dan en los plenos. Esto se puede escuchar perfectamente y
Y en fin. ¿Los plenos se están emitiendo en las redes o en audio, en vídeo? Hay uno, creo que el último sí, el anterior no se emitió. En la web municipal. En la web municipal. Y había un asunto, ni siquiera se grabó, y había un asunto de calado que era, por segunda vez consecutiva, el rechazo al anillo insular. Y que nos hubiera gustado tener esa grabación para poder emitirla y destacar que nosotros volvíamos a insistir al alcalde, a Ezequiel Domínguez, una reunión o una comunicación pública de todos los partidos políticos para mostrar de una manera contundente el rechazo al anillo insular y la respuesta vergonzosa que dio. ¿Cómo que el rechazo al anillo insular? Explícame eso porque no lo entiendo eso. Bueno, hay un tramo del anillo insular que pasa por... Concrétalo, porque el anillo insular es el anillo insular, ¿no? Hay un tramo... Mucho anillo, ¿no? Hay un tramo que pasa por San Juan de la Rambla que genera unas afecciones ambientales sin parangón. Desde el Pleno Municipal, en 2 ocasiones hemos manifestado el rechazo a ese trazado. ¿Afecciones por expropiaciones se refiere? Por expropiaciones, pero sobre todo en espacios naturales protegidos, zona especial de protección de las aves. Entonces, seguimos con las colas, pregunto. Esto ya no afecta solo a San Juan de la Rambla, sino a todo el norte. Nosotros lo que planteamos era que hay alternativas. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, planteamos que se completara todo el trazado hasta Los Realejos. ¿Qué soluciona, por ejemplo, ese trazado que termina en San Juan de la Rambla cuando los vehículos llegan allí y el cuello de botella todavía se estrecha mucho más? No, pero hay 2 fases. Está el ICO San Juan de la Rambla y luego San Juan de la Rambla Los Realejos. Claro, pero ¿y por qué no se finaliza esa fase desde San Juan de la Rambla hasta Los Realejos? Tú dices que se haga todo de una vez, digamos. Que se presenten los proyectos, porque esto siente un precedente muy grave. ¿Y cuál es? Que esos viaductos que afectan, que generan un impacto enorme en el municipio de San Juan de la Rambla, ¿qué continuidad va a tener? ¿Va a ser un viaducto que va a continuar por todo el espacio protegido de los Campeches, Tigaiga y Ruiz? ¿O va a ser un túnel que va a tener continuidad y nos va a quedar ese viaducto sin ningún tipo de utilidad? ¿Qué dice el proyecto? El proyecto... No hay proyecto para esa parte que queda. Por eso nosotros planteamos que se finalice la redacción de todo el proyecto. Ya, pero digo yo, si no hay proyecto, ¿cómo sabes si va a ser un viaducto o un túnel? Es que estoy planteando precisamente eso, que al no saber qué es lo que... Yo te recuerdo que viaducto se planteaba hace 22 años, en el año 2000, y precisamente por contestación social, esa parte del anillo insular se dejó en el aire, no se hizo. Porque afectaba a los Campeches, Tigaiga y Ruiz. Es que precisamente por eso... Y no creo que se vaya a hacer igual ahora para que se vuelva a caer en la misma polémica. Y entonces la solución que se vaya a dar es que de esta manera, si ese planteamiento parece que no se va a llevar a cabo, el de que continúen los viaductos, ¿cuál va a ser la alternativa? Yo no lo sé, pero vamos, que los viaductos creo que no, ¿eh? Yo tampoco lo sé, pero sí que... atendiendo a las circunstancias, nos hacemos preguntas. ¿Y cuáles son las respuestas a esas posibles preguntas? Porque volando no va a ser. Ya, no, pero yo lo que te lo decía porque decía, no, nuestro rechazo al anillo insular, bueno, tú sabes el problema que tenemos, ¿no? Con los atascos para ir a la zona metropolitana, ¿no? Totalmente de acuerdo, pero hay muchas... Bueno, nos compremos helicópteros. Hay posibles soluciones a este asunto. Es un tema largo para discutir, ¿no? Sí. Y a lo mejor no... No hay tiempo. Mira, antes hablabas del tema del agua. Yo simplemente te leo una nota de prensa de finales de septiembre del grupo de gobierno donde dice que comienzan las obras de renovación de la red de suministro de agua de una decena de calles. Con una inversión de 160.000 euros de fondos municipales, creo, en diferentes calles, en el barrio de La Vera, en el Casco, en fin, conoces el tema, por supuesto. Decía en este caso Juan Ramos, el primer teniente alcalde, para evitar pérdidas, problemas de presión, fugas, cortes de agua potable. Sí. Aún así tenemos ese problema del 70%, pregunto. El problema irá, a medida que se vayan haciendo actuaciones, se irá reduciendo, pero si bien es cierto que
como te decía al principio, hay una parte que es positiva, que es que se lleven estas actuaciones que van en la línea de lo que nosotros iniciamos, y de hecho algunos proyectos que nosotros habíamos redactado y estaban a punto de salir, Coalición Canaria pues se los colgó como medalla. Pues mira, si son para el bien del municipio, pues que se queden la medalla. Pero sí que es verdad que desde el punto de vista técnico, todas las empresas a las que nosotros consultamos y las actuaciones que se hacen en la mayor parte de los municipios es sectorizar. Colocas contadores y sabes cuáles son las pérdidas. Entonces, te digo que simplemente cuando colocamos una válvula, simplemente con una válvula en el casco, había una reducción nocturna de las pérdidas, porque ahí es cuando no hay consumo, tú puedes ver qué es lo que se está perdiendo. Eso reducía las pérdidas de una manera espectacular. No sé si eran en torno a 15.000 euros anual, simplemente con una válvula, ¿no? Uh-huh. Pero previamente tuvimos que instalar esos contadores para saber cuáles son los sectores donde hay que priorizar, porque entonces lo que estamos haciendo es dar palos de ciego. Lo decía incluso hace meses, escuchando una entrevista, o el portavoz, creo que de Coalición Canaria en La Guancha. Decía, Alejandro Herrera. Alejandro Herrera decía, la prioridad es sectorizar. Pues tal vez tenga que hablar con sus compañeros en San Juan de la Rambla para que hagan las cosas de la manera más adecuada. Oye, Juan, en cuanto al acceso, a la mejora del acceso al barrio de la Rambla, ahí no hay ningún tipo de diferenciación de postura con el grupo de gobierno en cuanto a exigirle al Cabildo y al Gobierno de Canarias que se mejore este acceso, ¿no? No, en absoluto. Sí que hay una curiosidad. Yo entrevistaba, sí, ahora la cuenta. Yo entrevistaba hace menos de un mes a Enrique Arriaga, uh-huh, presencialmente aquí, que estará dentro de unas semanas también. Me preguntaba por esto, claro. Él hablaba de que, bueno, incluso al propio presidente del Cabildo creo que le pregunté el lunes que estuvo aquí. Al final, la propuesta alternativa que planteaban los vecinos y las vecinas, que se presentó, como sabes, en una rueda de prensa allí en el propio parque recreativo, ahí enfrente del cruce del sí, barrio, es inviable técnicamente, decía Enrique Arriaga, que le habían dicho los técnicos, o el presidente Martín, que eso era inviable, que habrá que esperar, que es inviable la propuesta alternativa o provisional. Provisional. Exacto. Pero que habrá que esperar, que ahí sí parece que lo tienen clarísimo en el Cabildo, a ese paso subterráneo. Pero eso llevará tiempo. Pero ibas a contar una curiosidad, perdona. Sí, no, relacionado precisamente con eso, que justo nos reunimos con la plataforma y al mismo tiempo llamamos a Manolo Marrero, que es diputado en el Parlamento de Canarias, sí, y a María José Belda, que era la portavoz del Cabildo, ¿no? De Si Podemos Canarias. Bueno, para también trasladar a ambas administraciones la problemática, ¿no? Aunque ya lo habíamos hecho con Ruta Costa, creo que a principios de año, justo antes de que saliera publicado el proyecto del cierre del anillo, ¿no? Que de alguna manera pues dejaba de lado esta sí, fue el detonante de ver la situación. Sí. Justo antes de eso nosotros ya habíamos estado por allí con la consejera Ruta Costa en ese momento y yo ya cada día creo menos en las casualidades, pues justo ese día se reunía la plataforma también, y eso que habíamos nosotros, pues, habíamos organizado esta visita, ¿no? a la Rambla y a ese punto negro. Pedro Martín con Ezequiel Domínguez y con la plataforma, justo ese día, apenas un par de horas antes, ¿no? Me quedo con esa anécdota porque la sensación que tuvimos fue vamos a dar una solución antes de que, no sé, se plantee en otros ámbitos y bueno, y otros se puedan llevar la medalla con esto, ¿no? Me dio esa sensación, pero al final y al cabo lo importante es que haya un compromiso real y que esto no quede en agua de borrajas, ¿no? ¿Cuánto tiempo habrá que esperar? Pues eso dependerá ya de la voluntad del Cabildo y de las mayorías en el Cabildo, de si se aprueban esos presupuestos para el próximo año, de qué ocurrirá en las próximas elecciones, en fin, yo diría que está todavía todo en el aire. Hasta que allí no empiecen las obras, yo no me creo nada. Ojalá me equivoque y aquello salga para adelante.
Juan Siberio, cosas se nos quedan en el tintero seguro, pero tiempo va a haber en el futuro, en los próximos meses. Por cierto, ya has anunciado candidatura, vas a ser el candidato de AUP si se puede a la alcaldía. No sé si no lo veo por aquí, igual más está publicado y no me he enterado, que me estoy haciendo mayor. No, todavía no lo hemos anunciado. Por eso. No, entonces no estoy tan mayor. Todavía no lo has anunciado. No. Pero con ilusión de serlo, de con ilusión de serlo, sí. De postularte, digamos, ¿no? Sí, me voy a... Habrá un proceso interno, ¿no? Dentro de la formación política, ¿no? Sí, así es. Con la idea de volver a... Cumplimos 10 años desde que se formó AUP, el próximo año 2023, y... ¿10 años ya? 10 Mi años. madre, cómo pasa el tiempo. Recuerdo la primera entrevista, tú también la recuerdas, ¿no? Además creo que fue... Bueno, estabas con Manuel Borges y que también estaba con José Luis ustedes y Cardama. colaborado con nosotros en la radio, José Luis Cardama. Aldo Borges y Juan Vicente Núñez. Exacto. Bien, Era tu primera entrevista, y incluso la de Manolo y alguno más, en un medio de comunicación, ¿no? Sí, era O sea, mi que primera... se estrenaron aquí, ¿no? Yo me estrené, yo creo que hasta tartamudeaba de los nervios que tenía y... Como pasa el tiempo, ¿no? Mi madre. Juan Siberio, estaremos en contacto, por supuesto, y seguiremos pulsando la opinión de AUP si se puede en la oposición, y por supuesto lo que vayan planteando ustedes de cara a las municipales y cuando ya oficialmente seas el candidato a la alcaldía. Gracias. Nada, agradecer a Icoden Daute y a ti, Narciso, pues por darnos voz, como siempre. Gracias a ti por estar aquí.